Para lo cual tenemos el placer de presentaros a la presidenta de la Asociación Long COVID Persistente de Euskal Herria, Isabel Delgado. Ella es periodista, una persona con la cual mantenemos un largo contacto desde casi, el mismo inicio de la pandemia. Os explicaré brevemente que cuando esta pandemia tuvo lugar, un catedrático de neurología muy relevante a nivel, se estaba explicando a nivel internacional, nos invitó a que hiciéramos el primer estudio, que así fue a nivel nacional, sobre el impacto del COVID persistente, porque él nos dijo entonces, ya en febrero 2020, que estaban viendo en las unidades hospitalarias de diferentes hospitales italianos, que fue el primer país, como si lo recordáis, que sufrió el coletazo de lo que es la pandemia, además de una forma muy intensa y grave, porque murió muchísima gente en poco tiempo. Pues nos animó porque ellos tenían enfermos que tenían determinadas patologías, como la miastenia gravis, que es una enfermedad autoinmune, de la cual os vendrán a hablar, y esclerosis múltiple, o enfermedades neuromusculares que tienen una connotación complicada, dado que son enfermedades autoinmunes, y por lo tanto están más sobreexpuestos que nadie a que cualquier virus pueda tener un efecto muy negativo sobre el devenir de la enfermedad, es decir, que puedan fallecer incluso antes. Curiosamente, y esto ya os pongo como detalle, el mayor porcentaje de personas que se curaron, que no se vieron afectadas por esta enfermedad, fueron los enfermos autoinmunes. Algún día explicaré por qué, pero tiene una explicación sencilla, que fue el descubrimiento de las terapias, para bien o para mal, que se empezaron a ensayar con los pacientes con COVID. Y fue un descubrimiento accidental que vino precisamente porque vieron que los pacientes que se esperaban que falleciesen antes no fallecían. Bueno, esto es lo que es la ciencia. Se les administraba corticoides, que es una sustancia que les ayuda a mantener, aquí tenemos un fisioterapeuta, ¿no? Tú no me podrías corregir si no, y a fortalecer su sistema inmunitario y también el muscular, y esa sustancia en principio les ayudó a protegerse más, curiosamente, de los avatares del virus al final. Curiosamente, estos que eran los más vulnerables fueron al final los que se salvaron. Bueno, pues estas personas, en ese mes hicimos el primer estudio, hemos reclutado muchos casos, algunas cosas ya os habrán comentado Madalen de ese estudio, y el COVID persistente se ha convertido en un problema de salud pública de primer orden, y la Asociación Long COVID Persistente de Euskal Herria, que tiene muchísimo impacto a nivel nacional, nos ayudó a contactar con diferentes entidades nacionales. Os vine a hablar en el nombre de la presidenta y de las personas que le acompañan, que si queréis pues os presentáis, os voy presentando rápidamente para hablar qué es esto a nivel de lo que es el impacto sobre un paciente y qué es lo que está sucediendo y qué implicaciones tiene sobre la calidad de vida de las personas que sufren COVID persistente, que cada vez son más, y una enfermedad que tiene una condición muy difícil de reconocer o no reconocer en función de los costes que algunos políticos entienden que les pueden generar. Es un tema ya de salud pública y también de costes. Bueno, Isabel Delgado va a ser entrevistada por Madalen, yo también voy a estar ahí, también voy a hacer alguna que otra pregunta. Y me gustaría, si queréis os paso el micrófono, si hay alguna persona. Tú vienes, perdona, te llamo Ollane, Eder, Mari Carmen, Amagoya y Yolanda. Todos son pacientes, y además quiero decir, pacientes cualificados, quiero decir, muchos de ellos son médicos, enfermeras, fisioterapeutas, que en primera persona pueden hablar de la perspectiva de lo que es la enfermedad, e incluso Isabel también como periodista. Quiero decir que un colectivo muy afectado fue precisamente el de los sanitarios, como sabéis, y también el de los psicólogos, en la menor medida, pero también lo fue. Entonces, bueno, os van a hablar de esto, de lo que es el COVID. Te voy a ceder la palabra ya, Isabel, y estamos expresas de lo que nos comenta. Entonces. Vale. Bueno, pues lo primero de todo, muchas gracias por darnos esta oportunidad de volver a hablar de nuestra enfermedad, porque todo lo que hablemos es poco. Es, como ha dicho Imanol, una enfermedad compleja y, bueno, y difícil de que tenga ese reconocimiento total, porque sí que tiene un reconocimiento en algunas escalas, pero no el total que debería tener, sobre todo por el impacto que produce no solo a nivel físico, sino a nivel mental, emocional, social, y al final se convierte en un problema más que de salud como tal, también social y económico.
y bueno, pues somos muchas las personas afectadas. En esto que ha dicho Imanol sobre las enfermedades autoinmunes, que los explicará mejor porque es su tema y quizás cuando saque los resultados explicará el por qué se esperaba un poco, sí que tengo que decir que la mayoría de personas enfermas con long COVID o COVID larga, que nos gusta más decir porque es la traducción real en lugar de COVID persistente, que bueno, es un término que se ha puesto de moda, pero más se refiere al virus, que es persistente en algunas personas, en otras no, que a la enfermedad en sí. Entonces, bueno, es verdad que la mayoría, el 80% somos mujeres, por supuesto hay hombres afectados y la prueba está en EDER aquí y en otros muchos hombres, sí que los hay, pero el cuadro mayor está representado por mujeres y es verdad que casualmente las mujeres sí que tenemos más condiciones autoinmunes que los hombres, entonces ahí también hay una relación. Es verdad que las mujeres en el momento agudo de que cogimos la infección, la respuesta de nuestro sistema inmune fue mucho más exagerada y nos libró a la mayoría de ir a la UCI o incluso de morir, todo lo contrario que a los hombres. Y sin embargo, desarrollamos más la enfermedad a largo plazo y continuamos con ella, algunas personas 4 años, porque yo soy de la primera ola y como yo muchas personas, que sí que tiene relación con lo que dijo del país me ha recordado cuando ha dicho lo de Italia, porque sobre todo en la región de Lombardía fue una región que estuvo muy atacada por el virus y en concreto yo pues me contagié, por ejemplo, un 29 de febrero de 2020 y porque estuve en contacto en un evento social que tenía relacionado con el trabajo con unos artistas que precisamente venían de Lombardía y yo me saqué unas fotografías, no llevaba mascarilla, no sabía nada de esto y bueno, ese fue un poco el principio de otra nueva vida diferente para mí y bueno, pues para cualquiera de las personas que hoy está aquí conmigo y de las que faltan, que al final en resumen lo que nos cambia es que de pasar de ser personas sanas la mayoría, porque sí había alguna persona con patologías previas, la mayoría éramos sanas sin visitar casi el médico y ahora nos encontramos que no podemos hacer muchas actividades diarias sencillas, no podemos trabajar, no podemos concentrarnos para leer incluso aunque fuéramos lectores y lectoras ávidos, ni podemos retener muchas veces información y estamos realmente muy preocupadas por cómo va pasando el tiempo y va degenerando esto, porque son muy pocas personas de las que tenemos noción. Voy a decir pocas por ser positiva, yo no conozco ninguna persona que se haya curado totalmente. Hay personas que han mejorado algo, pero curado totalmente, que estén con long COVID, yo no conozco ninguna, pero no solo de Euskadi, sino de otras partes de España también y de partes del mundo también, que cuando estamos en relación con ellos a través de las redes sociales, hay muchas personas que empezaron en la primera ola como yo, cuando entonces formábamos los colectivos y luego las asociaciones y no se han curado y siguen peleando y no se han curado. Es verdad que a diferencia en lo de los costes que ha dicho Imanol muy bien, para retomarlo, en España no ha habido todavía un pronunciamiento público por parte de ninguna autoridad para hablar de esta enfermedad como algo normal, como se habla de otras enfermedades. En otros países por lo menos sí, vale que no tienen medicamentos propios para la enfermedad, no tienen tratamientos, tampoco hablan de cura, pero al menos cuentan con la enfermedad como una enfermedad real, no una enfermedad de la que burlarse, que la última burla fue en un pseudo programa de estos y de pseudo periodistas, que yo soy muy crítica con él, claro, con cada uno con el tema que trata y un programa en el que un llamado periodista lo llamó el cuento persistente a esta enfermedad. Entonces, bueno, pero porque es verdad que el adjetivo da un poco lugar a poca seriedad para la enfermedad, por eso hablo de que los científicos e incluso los clínicos siempre hablan de persistencia viral en las enfermedades, pero persistencia viral, el virus. La enfermedad es pues la enfermedad crónica. Y en nuestro caso, pues bueno, cuando ya estamos 4 años enfermas y enfermos, se puede hablar de que hay una cronicidad y una severidad en las limitaciones para la vida porque el mayor porcentaje de personas no han vuelto a trabajar. Son muy pocas personas las que han vuelto a su puesto de trabajo y la mayoría somos personas jóvenes. Con jóvenes quiero decir no ancianas. Evidentemente las personas de 40 y tantos o 50 a vuestro lado pueden parecer mayores, pero no son ancianas para la vida real, tienen todavía mucha vida por delante, no estamos hablando de gente anciana. Y como traemos aquí, hay personas de 20 y tantos años y no tenemos aquí, que no ha venido con nosotros ningún niño, ningún adolescente, pero hay muchísimos niños, niñas y adolescentes que no han vuelto a ir a clase, que no pueden retener asignaturas, que no pueden abrir un ordenador, que no pueden hacer los trabajos y las tareas que se les ponen en clase y que no pueden hacer tampoco la asignatura de gimnasia.
porque tienen que estar muchas veces del sofá a la cama, de la cama al sofá, ir un día a clase, volver. Entonces esto es un problema muy, muy serio y que habría que abarcarlo, pero todavía después de 4 años pues realmente no tenemos ningún abordaje, ni tenemos ningún protocolo, ni ninguna medida, ni nada, y no será por falta de pelea, de movimiento, de implicación, porque si hay unos pacientes activistas en una enfermedad es con esta. O sea, los pacientes de long COVID somos pacientes muy resilientes, muy activistas, muy luchadores y luchadoras, como el resto de pacientes de otras enfermedades, que sí son, pero al final las enfermedades pues no se vencen solo con las ganas de los pacientes, no se puede echar en la espalda de un paciente, de una paciente de esta enfermedad y de cualquier otra, las ganas de vivir o las ganas de luchar. La enfermedad se pelea con inversión y con investigación, no con ganas, porque la persona que vaya a morir da igual si era un poco más tristona o era un poco más alegre, si la enfermedad le pilla y al final acaba con ella, no depende de eso. Entonces el echar simplemente todo sobre los pacientes hace que también psicológicamente, que tiene relación con todo lo que estudiáis vosotros, pues estemos muy afectados y afectadas. Hay personas que ya pues muchas veces no le ven sentido a su vida y eso es muy duro cuando ya se llega a ese punto y que la ponen, como suelo decir yo, a debate, es decir, merece la pena vivir, merece la pena morir, porque no quieren estar así y porque no vemos salud, o sea, no vemos la luz al final del túnel, porque no vemos interés e implicación por parte de nadie en ayudarnos y en sacar esto y dar una solución a esto. Entonces es muy difícil estar condenados o condenadas a vivir de esta forma y no tener soluciones en nada, ya no solo en tratamientos y en cura, sino en mientras tanto tener cualquier tipo de ayuda, cobertura, que te sigas sintiendo una persona digna, te sigas sintiendo una persona que no mendigas, pero que te dan lo que te pertenece, que no tienes que estar pidiéndolo. En nuestro caso es que tenemos que estar pidiéndolo, tenemos que desgastarnos en pedir y muchas veces pues también sin poder abarcar esos costes de los que tanto hablan los políticos y que ellos sí que tienen dinero para afrontar todo, pero que nosotros y nosotras, si no trabajamos, no lo tenemos tanto. Y sin embargo, pues hay que pelear para conseguir algún tipo de cobertura, como he dicho, en forma de incapacidad permanente, por lo menos hasta que nos curemos, que sería lo que querríamos, curarnos. Entonces, esto sí que tiene un impacto muy duro y bueno, podéis quizás imaginaros lo que significa si os he dicho también que pudierais reflejaros siendo vosotros todos personas en la edad de, pues eso, en la veintena, que es lo más fácil, y que hay muchísimas personas en esa edad y que no pueden hacer planes tampoco. O sea, vosotros podéis quedar dentro de los fines de semana o de 3, si os lo permite, que tenéis permiso de vuestros padres o tenéis tiempo o tenéis dinero, podéis hacer esos planes. Nosotros no podemos hacer planes porque no sabemos cómo nos vamos a encontrar, nadie no sabe. Entonces no sabe si podrá ir a un sitio, si podrá hacer algo que hacía antes de forma sencilla, o sea, cualquier cosa. Si estás la mitad del día y sales a un sitio a pasear, igual la otra mitad del día te tienes que quedar en casa. Pero es que es pasear, no estamos hablando de ir a un concierto de Bruce Springsteen y estar 3 horas 45 en un gallinero pegando botes, que yo lo hacía con 50 años. Ahora tengo 54. Aunque me regalen las entradas no puedo ir, pero con 50 lo hacía, os lo prometo. Con 50 lo hacía y ahora no puedo pegar esos botes. 3 horas 45, de pie. Ahora sería imposible. Imposible porque para estar este rato aquí, menos mal que había sillita, porque si tengo que estar de pie, pues hombre, me hubiera costado un poco. Entonces eso ya es bastante gráfico de cómo le cambia la vida a una persona, pero muchísimo, muchísimo, a mí y al resto. Aunque tengamos todas las ganas del mundo y nuestra cabeza a veces se acuerde de quién eras y digas y de repente dices, que no soy esa, que soy otra ahora. Entonces, y no puedes hacerlo, es duro, y aunque te armes del sentido del humor mayor del mundo, si puedes, porque hay personas que no pueden y es muy duro. El impacto es mayúsculo. No sé si queréis hacerme alguna pregunta, porque no me enrolle tanto. Bueno, antes cuando he explicado la enfermedad, he hablado de que la sintomatología es muy heterogénea, entonces me gustaría conocer de primera mano cuáles son los síntomas que más os dificultan a nivel laboral, a nivel familiar, qué síntomas presentáis. Sí, la sintomatología es muy heterogénea, como ha dicho Madalen, porque además afecta a todos los órganos del cuerpo. O sea, quiero decir, hay sintomatología neurológica, respiratoria, cardiológica, endocrina, digestiva,
dermatológica también en algunas personas. Hay cosas que no las tiene todo el mundo, pero hay cosas, digamos, que sí son generales. Por ejemplo, la astenia severa, desde que te levantas de la cama y que no te parece que has descansado ni has dormido, es común a todas las personas. Los dolores musculares y articulares, pues hombre, la mayoría los tenemos. Es verdad que algunas personas en mayor grado y otras en menor, porque todas las enfermedades se presentan así. No existe la enfermedad, existe el enfermo, y en todas. Entonces, al final, pues hay personas que tienen más de una cosa y más de otra. Las migrañas intermitentes, la distermia, por ejemplo, también, que es el no controlar bien la temperatura, el de repente pasar de estar sudando a tener escalofríos. Bueno, los problemas digestivos, o sea, los problemas digestivos también son, y el hecho de también pasar, por ejemplo, una persona en una semana de tener diarrea, de repente estreñimiento, diarrea, estreñimiento, diarrea, estreñimiento. Es como algo extraterrestre casi, porque tú dices, si más o menos está comiendo lo mismo, ¿cómo puede pasar de...? Es verdad que nos sientan mal la mayoría de los alimentos, nadie come igual como comía antes, porque no se disfruta la comida ni se digiere igual. Y bueno, pues al final luego el deterioro cognitivo, algo que nos preocupa a todas las personas, porque en mayor o en menor grado lo tenemos todas las personas, independientemente de que alguna persona se nos pueda ver expresarnos más o menos con propiedad. No tiene nada que ver, el deterioro cognitivo existe en todas las personas, o sea, en mayor o menor grado, pero todas lo tenemos. Tenemos problemas de concentración, y si nos concentramos mucho nos duele la cabeza, nos duele la vista, nos hace daño el exceso de luz, el exceso de ruidos, lo toleramos mal, hay visión borrosa, hay mareos continuos, y la memoria a corto y largo plazo también está bastante afectada, y lo del leer y el escribir. Es que yo creo que incluso, por ejemplo, algo como mirar un correo electrónico, pues os puede parecer una tontería, pero a la mayoría de las personas les es más sencillo ahora, por ejemplo, ver un WhatsApp y enterarse de algo que con los correos electrónicos, porque la gente casi no los mira, o sea, porque nos cuesta simplemente el decir, abro el ordenador, porque no todas las personas llevamos en el móvil, por ejemplo, el correo asociado para, si nos llega un correo, verlo. Hay personas que no, que tienen que irse a su casa, de donde estén, o abrir el ordenador y dicen, espera que me meto en el correo. Ah, ¿me has mandado un correo? Pues bueno, lo voy a mirar. O sea, no, ni eso. Quiero decir, abrir y leer un correo electrónico, escribirlo o devolverlo, algo tan sencillo, y que la mayoría de personas, evidentemente, por los puestos de trabajo donde hemos estado, o la preparación que tiene casi todo el mundo, pues hombre, un correo electrónico lo sabe en principio manejar todas las personas. Sin embargo, nos cuesta. Hay personas que también han olvidado palabras y les cuesta hablar. Quiero decir que también hay personas a las que les cuesta hablar, incluso personas que decían saber varios idiomas, y que hay algún caso de persona que sabiendo varios idiomas le está costando expresarse en cualquiera de los idiomas, incluso en el suyo propio. Por eso digo que a veces lo neurológico no es solo que no te afecte al habla. Puede no afectarte al habla, pero estás afectada, y vosotros lo sabéis por lo que estáis estudiando. Y luego, por supuesto, el tema neuromuscular, que nos preocupa mucho, y que al final las personas estamos empezando a usar bastones, andadores, sillas de ruedas, sillas plegables, o sea, todas esas cosas. También el hecho de que se vaya acelerando y que pases de que te duele un brazo y se te queda un poco rígido, a que luego sean los dos, a que luego sean las dos piernas, que empieces a cojear y que al final acabes como, pues hay una chica de 40 años, médica, en silla de ruedas, con una incapacidad de gran invalidez, dependiente. Una persona muy valiosa, muy inteligente, y que ha acabado en una silla de ruedas y no mejora. Y también ella es de primera ola, como yo, de la primera ola. Y muy joven, por eso. Empecé muy joven con esto. Es duro. Yo, dos cuestiones. Como tú estás hablando de una enfermedad multisistémica que tiene diferentes expresiones según los órganos dañados, afectaciones, y entonces, bueno, puede ser neurológica, aunque creo que es común casi todos, si será así en vuestro caso, a nivel muscular, a nivel respiratorio, de estrés respiratorio, no sé si eso se mantiene, es decir, la disnea, la dificultad para respirar. En mi caso sí, no es el caso general de todo el mundo, porque el virus sí parece que era respiratorio y la enfermedad es más vascular. Pero hay personas que sí mantenemos la parte respiratoria también,
y pasamos a, bueno, pues por hacer hipoapneas, apneas, dormir con oxígeno, como es mi caso, y tener pues bronquiectasias también que me han quedado en el pulmón. No es el caso, pero sí que hay personas que tenemos también la parte respiratoria afectada. Esta enfermedad al principio, y así que voy a tocar un tema polémico porque yo creo que hay que tocarlos para luego centrar un poco la situación, cuando se empezó a hablar de ella, se encontraba cierta similitud, y yo me acuerdo que había polémica entre los pacientes con otras enfermedades que ya previamente habían sido etiquetadas o denominadas de otra manera, que no digo que sea esta, pero esa es a la que me estoy refiriendo. Y en particular al hecho de que había enfermos, o ha habido enfermos hace 20, 30 años, que padecían la encefalomielitis miálgica o síndrome de fatiga crónica, depende cómo lo llamemos, porque depende de cada país, y algunos sanitarios o autoridades sanitarias españolas entendieron que los pacientes que en este momento empezaban a manifestar signos de long COVID se asemejaban mucho, si no eran idénticos, a los de fatiga crónica, tanto en cuanto tenían la fatigabilidad como la fatiga como un problema, el problema muscular también que presentan, los problemas cognitivos. Entonces encontraba muchas similitudes, pero a mí una cosa que me llamó mucho la atención, al trabajar, yo he trabajado muchos años con pacientes con encefalomielitis miálgica y con fibromialgia, que son nombres que os sonarán, pero había una cosa que a mí me llama mucho la atención en el colectivo de long COVID, y es la extracción. Es decir, que la fibromialgia es una enfermedad también femenina, pero que la mayoría de las personas que la padecen suelen ser de una extracción media más bien baja, es decir, que no suelen ser profesionales sanitarios. Tampoco las personas que tienen encefalomielitis miálgica, la incidencia de digamos, personas que proceden del ámbito sanitario, enfermeras, auxiliares, médicos, y en cambio, en el caso del long COVID, una cosa que llamó mucho la atención era la cantidad de afectados que eran del colectivo sanitario. Eso es así realmente, es decir, hay una diferenciación, encontráis que tenéis, digamos, pertenecéis a un estatus más alto respecto a otros enfermos y por tanto tendréis más posibilidades de reconocimiento seguramente de las que han tenido otros, es decir, que tenéis más posibilidades, ¿no? Sí, hay un volumen de personal sanitario muy afectado. Es verdad que también hay malas lenguas que dicen que es porque a nosotros nos ha pillado en esa explosión de la pandemia y que como tenían que trabajar con las personas enfermas, por eso hay más sanitarios afectados que en el caso de fibromialgia y de encefalomielitis miálgica, que parece ser que pudieran venir del virus Epstein-Barr en lugar de aquí, que viene del SARS-CoV-2, que ya en principio el patógeno ya simplemente es distinto, vale que puedan tener etiologías parecidas, pero el patógeno ya es distinto. Pero sí que es verdad que, claro, hay mucha gente sanitaria, porque claro, muchos estuvieron en primera fila trabajando codo con codo y viendo la muerte cerca, y no hay que olvidarlo, o sea, y sí es verdad que hay muchísimas personas. Entonces quizás eso nos alenta un poco, que es lo que dice Imanol, a creer que pudiéramos tener en algún momento más reconocimiento. No lo hemos tenido de momento solo porque haya personas sí, del personal sanitario, no lo hemos tenido, y sí es verdad que luchamos un montón. Lo que intentamos es ayudar y tener también pues una colaboración con cualquier persona que esté enferma y queremos que sanen, pero sí que nosotros tenemos bien claro que es mejor trabajar cada uno y decir, no, esta enfermedad no es la misma. Os echaremos una mano en lo que haga falta, pero hay que dejar bien claro que no es la misma enfermedad, porque yo entiendo que las personas que están sufriendo con encefalomielitis miálgica y que a ellos les gusta más que se le llame así, que síndrome de fatiga crónica, les gusta más, y fibromialgia, ellos pretenden muchas veces decir, vamos a meternos todos en la misma y a ver si pueden ayudarnos a nosotros, viendo que vosotros, entre comillas, estáis de moda. Pero no es lo ideal porque puede pasar lo contrario, precisamente que en el poco caso que se les haya hecho a ellos y a ellas se nos siga. Es verdad que nuestro número es enorme, el número. También eso diferencia, porque aunque hay muchas personas con fibromialgia y con encefalomielitis miálgica, dicen que es mucho mayor el número de enfermos de COVID larga o long COVID. Entonces, bueno, pues al final eso también, y esperemos que sirva para. Hay mucha investigación, es una de las enfermedades más investigadas de la historia y estudiada. No sé por qué
bueno, al margen de por lo que ha dicho Imanol, y mejor que lo diga lo de los costes, porque supone reconocer a muchísimas personas enfermas y en edad laboral, no se da ese paso para darse cuenta que no se nos puede dejar ahí y que cada vez somos más personas que hay absentismo laboral y cada vez más gente. Pero bueno, esperemos que tengamos un poco de fortuna en algún momento y que sí de verdad se reconozcan todas nuestras patologías, las que puedan venir asociadas a esto, por el tema de que se habla tanto también de que este virus puede tener algo de relación y ser oncogénico, y eso también nos da mucho miedo. Eso también. Mira, en el tema de las implicaciones del virus, cuando aparece el cuadro, una de las cosas que llama mucho la atención entre la población, no sé si será, podéis participar también los que estáis detrás, es que no había ocurrido, o había ocurrido muy poco, porque es verdad que los cuadros virales sí pueden producir lo que voy a comentar, pero la gente estaba alarmada. La pérdida del sentido del gusto, alteración, el sentido del olfato, las anosmias, las ageusias, las disgeusias, es decir, las alteraciones que en principio se daban de forma muy pertinaz, que producían que de repente la gente perdiese el sentido del olfato, y parece una cosa menor. Pero yo recuerdo cuando los neurólogos hablaban de las implicaciones que tiene todo esto a nivel prospectivo, es decir, a nivel de futuro, pues se decía que si entendemos que el Alzheimer es una enfermedad que aparece, o muchas de estas enfermedades como el Alzheimer o otro tipo de demencias aparecen precedidas, se llaman cuadros prodrómicos de la pérdida de sentido del olfato, ellos habían hecho incluso un estudio prospectivo de que si realmente la anosmia si la anosmia era perdurable, no sé si era el 10-15% de la población que ha tenido COVID va a tener demencia en fase muy precoz. Claro, y esto generó mucha alarma social, porque es verdad que la atrofia de las neuronas olfativas, para que los entendamos todos, es de los síntomas que mejor predicen la aparición de las enfermedades neurodegenerativas. Es así. Por tanto, si uno sigue manteniendo esta anosmia, o la ha tenido durante un periodo breve, claro, esto va en relación a lo que estabas comentando, es decir, qué futuro nos espera como sociedad, sabiendo que esto puede ser el preludio de enfermedades mucho más graves, sistémicas y crónicas que se van a producir en los próximos 10, 15, 20 años entre los que estamos aquí, no entre vosotros, sino entre los que estamos aquí, cualquiera que haya tenido una alteración del sentido del gusto o del olfato, disnosmia, anosmia, etc. Eso era un tema importante. Y en relación con esto, también otro de los síntomas de los cuales se quejaba la población en general, no gente joven, pero igual también gente joven, era que tenían dificultad para encontrar la palabra. Es decir, que tenían dificultades para buscar una palabra que generalmente en las situaciones normales no suele suceder. Es decir, que tienes una mente más o menos flexible, ágil, te sale, pero en este caso eso de tener la sensación de que tienes la palabra en la punta de la lengua, que no te sale, era cada vez más frecuente. Y esto, claro, produjo también mucha alarma social, ¿no? Claro, cuando me estamos hablando de que esto es una enfermedad que puede ser enmascarada, o que algunos políticos sanitarios decían, bueno, esto al fin y al cabo un poco es sugestionabilidad, pero resulta que la población pierde el sentido del olfato, o huele mal, o le huele mal determinadas cosas, o le tiene sentido del gusto mal, o le cuesta mucho encontrar la palabra, eso no parece que sea ansiedad o bloqueos emocionales ni nada por el estilo. Entonces, parece como que hay cierto miedo a que todos estos síntomas que ha padecido la población en general, luego, en la epidemiología, los estudios prospectivos que se tengan que hacer, den lugar a que en los próximos años nos encontremos con lo que tú decías antes, con una alta incidencia de cáncer, una alta incidencia de enfermedades neurológicas. Sabemos que efectivamente los virus están muy en relación con enfermedades neurológicas, también incluso con demencias. Sabemos que en términos cánceres, o tumores, perdón, los tumores hematológicos, por ejemplo los linfomas, que tienen una influencia importante viral, el linfoma de Burkitt, que es un tipo de linfoma que se produce en las personas que viajan a África. Para los que viajéis en África tendréis altísimas posibilidades de que os veáis con un cáncer, porque es... tú no vas. Pero es verdad que la incidencia del linfoma de Burkitt
solo se da en los turistas que han ido al extranjero, a África. Es un linfoma de tumor curable, como el linfoma de Hodgkin, pero que está muy vinculado a no sé bien por qué, a cuestiones de contagio en esos países. Entonces, bueno, pues si vemos que los virus están ya presentes, ya sabíamos que tenían algo que decir en el cáncer, que decir, entonces, ¿qué enfermedades o de qué enfermedades estamos hablando? Que pueden tener un futuro... Bueno, pues podemos hablar efectivamente de cualquier tipo de cáncer, porque además dicen que está muy ligado el tema de que tengamos también la microbiota totalmente alterada y que se le llame el segundo cerebro, pues claro, y estar unido en conexión hace que sea posible muchos cánceres de colon, de recto, o sea, cánceres de estómago, de intestino, que es también como muy habitual y parece que es una enfermedad de nuestro tiempo. Bien saben por el tema de los virus, que quieren comentarlo menos y siempre lo achacan más solo al tema de... Es verdad que la alimentación procesada no es buena, pero que no solo la alimentación procesada ni las radiaciones de los aparatitos, que también son malas. Pero bueno, evidentemente es como si quisieran efectivamente que haya una cortina de humo y siempre restar importancia al papel de los virus, que es muy que tiene el origen de muchas enfermedades para las que la ciencia todavía no ha encontrado totalmente la cura. Y es verdad que estamos con cánceres y luego lo que ha dicho el de la demencia frontotemporal está muy claro. Hay muchísimos estudios ya que dicen cómo está vinculado el SARS-CoV-2 al origen de muchas demencias frontotemporales y al Alzheimer y la diferencia entre ambas, pero bueno, que esa ya es para personas como Imanol, no para mí, ya para entrar en esas diferencias entre demencia frontotemporal y Alzheimer. Quiero decir para que diferencie él. No, que estoy muy sensible. Estás muy sensible, no, entonces me explicó mal. Quería decir que el que sabe diferenciar bien entre esos temas es el que yo ahí ya no me meto porque no soy clínica, no soy médica, no puedo dar la diferencia tal entre Alzheimer y demencia frontotemporal. Es decir, que el tema de la incidencia de demencias, sabéis que apareció en prensa hace poco y se ha disparado en población cada vez más joven. Y eso no tiene una explicación, nunca ha habido un caso a nivel mundial como está sucediendo ahora. Es decir, ¿cuál es la razón por la que la incidencia de demencias está sucediendo cada vez en población más joven? Entienden algunos que tiene algo que ver o algo tendrá que ver la pandemia. En la pandemia, sí, seguramente, porque no es normal que en torno a 50 años cada vez haya más gente con demencia. Sí, así que soy sensible por lo que me toca. Pero es sensible, a ver, él es sensible porque ha entendido otra cosa, pero todos vosotros, madre mía, sois malas, malos. Porque yo no iba por ahí, porque encima Imanol parece que descumple, no que cumple, que yo le vi el año pasado y madre mía, él parece que va para atrás, o sea, que descumple años, no que los cumple. O sea que, por favor. Mira, hablando de enfermedades, Isabel, hablando de estas enfermedades de las que estamos viendo, claro, por una parte tiene la implicación de posibilidad de que tengas, pero luego hay una parte social, que tú has comentado. Sí, es muy importante porque... Estás hablando de reconocimiento de la enfermedad, pero los pacientes que tienen long COVID, ¿qué hacen en su vida? ¿Salen a la calle? ¿Tienen amigos? ¿Qué implicación tiene esto en su calidad de vida? Porque yo entiendo que si tú vas perdiendo redes sociales, si vas teniendo cada vez menos posibilidades de desarrollar tu faceta profesional, eso también tendrá un impacto a nivel, ¿no? Eso es muchísimo, por eso he hablado un poco antes, queriendo hacer la introducción y resumiendo y coger todos los temas, porque tampoco sabía cuánto tiempo teníamos y dónde alargarme y no alargarme, pues es verdad que hay un impacto muy importante, porque por eso he dicho que había personas que ya ponían incluso a debate su vida y que habían tenido pues algún intento autolítico y habían pensado en ello, las dos cosas. Hay muchas personas con depresión, con trastorno de ansiedad, porque al final esto es muy complicado, incluso en las personas que intentamos tener un poco de sentido del humor o asumir y aceptar, no resignarnos, porque resignarnos nadie se quiere resignar a perder una vida activa y llena de cosas y de disfrutar del mundo y de la vida, pero sí aceptar, porque es la única manera de no perder el norte y la cabeza, y si no aceptas al final pues te das de bruces contra las paredes. Esto es muy complicado, pero sí que se pierde mucha vida social y familiar. De hecho, pues somos muchas las personas que no hay el apoyo del entorno cercano, que sí, que en el primer momento, si estás mal, todo el mundo puede decir, bueno, vale, ya se pasará, pero cuando es muy largo en el tiempo, la gente no tiene esa paciencia, ni esa empatía, ni esa generosidad, porque en sí la pandemia le ha afectado a todas las personas
incluso aunque no se pongan enfermas físicamente o no tenga nadie al lado. Pero todo el mundo quiere huir de esas imágenes, de lo que quedó en la retilla, de lo que quedó en la mente, de los confinamientos, de las restricciones, de los pasaportes COVID, de todo. La gente quiere huir de todo eso, no quiere recordarlo. Y también nosotros, que no somos aliens, también nosotros queremos que aquello no hubiera ocurrido ni que vuelva a ocurrir jamás. También queremos disfrutar de las cosas de la vida, lo que pasa que no podemos disfrutarla igual. Entonces sí, salir a la calle salimos, pero salimos menos y más tiempo estamos en casa. Es verdad que antes igual era al revés, la casa no se nos caía encima y ahora es la calle lo que no se nos cae encima, porque la casa se convierte en un reducto de seguridad. Al final te puedes sentar todas las veces que quieras, te puedes tumbar todas las veces que quieras y te sientes más seguro, te sientes vulnerable cuando sales a la calle, porque además muchas personas tenemos disautonomía, que es como ir con resaca permanente todo el día, bien con la que nos levantamos, o esa mezcla entre resaca y borrachera que algunos le llaman niebla mental, y que realmente a veces es una resaca, porque vamos tambaleándonos. Entonces no te da mucha seguridad tampoco, y porque al final si tú no te sientes bien, tampoco quieres que los demás no te vean bien. Todo el mundo, todos los seres humanos preferimos que nos vean bien el resto de personas. ¿Dónde va a parar? Y sobre todo si son personas que antes estaban acostumbradas a verte pegar brincos y no entrar en casa y apuntarte a un bombardeo. Pues hombre, ahora es complicado ser una persona totalmente diferente y entonces se dan pequeños paseos, sí, que te dé el aire, que te dé el sol, comprar 4 cosas, ir a la farmacia, ir a las visitas médicas, venir a la Universidad de Deusto y hablar con gente que quiere escuchar sobre nuestra enfermedad y esas cosas. Pero o ir de vez en cuando, pues bueno, si tienes que reivindicar la enfermedad, pues hacer concentraciones los días 15 como hacemos en la calle también, que somos, por eso he dicho que somos resilientes y valientes y luchadores y luchadoras, porque cuesta estar ahí, exponerte, hablar de tu enfermedad y decir, oye, por favor, miradnos, que estamos aquí, que somos personas, que seguimos existiendo. Alguien tiene que ayudarnos, no nos podéis dejar morir, no nos podéis dejar estar cada vez peor. Entonces es difícil y los amigos, incluso aunque sean por eso amigos, se cansan de una persona que no puede seguirles el ritmo, que no puede hacer planes, y antes los hacía, que no puede ir cada 2 fines de semana o cada 3 a un pueblo, a una reunión, a una barbacoa, a una casa rural. Se cansan, es que no lo entienden, por mucho que quieren entenderla, y sobre todo porque muchas veces físicamente tampoco se ve muy claro nuestro deterioro, no siempre se ve muy claramente, nosotros sí lo notamos. Las personas que estamos así sí notamos mucho cambio físico también, porque muchas personas, las menos, han adelgazado muchísimo, pero otras hemos engordado un montón, con lo cual también nuestro cuerpo está más pesado, menos ágil, nos podemos menear peor, todo nos sienta, no te reconoces. Y no es una cuestión banal, sino que es que tu espejo todo el día te está devolviendo el aspecto de la persona que no eres, el aspecto de la persona enferma, porque estás así porque has enfermado, no porque te has pegado todos los días tripadas de alubias con sacramentos y hamburguesas, no, sino porque has enfermado. Entonces al final, pues eso te lo recuerda, y todos los días que lo que puedas hacer es la vida de una persona jubilada de 90 años, pues hombre, es complicado. Y 90 años con achaques, porque muchos de 90 años están mejor, o sea, si no tienen achaques, están bastante mejor. Entonces, eso es muy duro, no te siguen. Entonces, tu vida social se va quedando pequeña, y muchas veces, pues no te apetece hacer un montón de cosas porque sabes cómo vas a estar. No puedes obligar al gente de la gente y entonces dices, no voy, porque a no ser que el plan que te propongan sea ir de aquí a allí a tomar algo sentados y no parar, si te invitan a un fin de semana a un sitio y dices, ¿cómo voy a hacer a la gente que siga mi ritmo, mis horas, el sentarme cada 2 por 3, el tener que irme rápido porque mi cuerpo ya no tira más? Entonces optas a decir no, ya no es que te digan no, es que lo dices tú. Y entonces tu vida cambia un montón, es terrible. Este aislamiento, porque al fin y al cabo estás describiendo un aislamiento progresivo donde tú vas teniendo cada vez menos contacto con todos, es decir, con familiares, con amigos, prácticamente vives con tu enfermedad en entornos vacíos, es como el vacío y tú, no hay más. Eso tiene que generar un desgaste emocional. Ese desgaste emocional, ¿cómo lo afronta un enfermo con long COVID? Porque si no podéis acudir a un especialista con el cual hablar
o no lo sé si es así, por un problema psicológico, de ansiedad, depresión, que ocasiona la enfermedad. Si no, podéis recibir una terapia especializada de tipo incluso fisioterapéutica, porque eso es un contacto físico que puede a su vez agravar la enfermedad. O no podéis hacer técnicas de relajación, porque eso también supondría estar en contacto con un especialista. Al final, ¿cómo se hace esa intervención psicológica? ¿La hacéis vosotros como grupo online? Es decir, ¿os conectáis online? ¿Os habláis de vuestros problemas? ¿Discutís? ¿Hacéis algún tipo de apoyo mutuo, grupal? Bueno, al final las asociaciones, sobre todo cuando son de personas enfermas y encima de personas de una enfermedad nueva, el principal objetivo es precisamente ese apoyo mutuo, el que una persona no pase por esto sola, que sepa lo primero de todo que hay más gente como ella, porque muchas personas creen que están únicas en el mundo y dicen, madre mía, o sea, yo estoy fatal y nadie ve que estoy fatal, entonces me toman por loca, me toman por enferma mental. Entonces, claro, al final, el ver simplemente a muchísimas personas que están de la misma forma ya es un alivio tremendo. Es el principal objetivo que tiene una asociación, que aunque haya luego una lucha con el Parlamento, en el Defensor del Pueblo, en donde podamos, el principal objetivo es ese, el apoyo mutuo. Entonces, ya sea por teléfono, ya sea por WhatsApp, ya sea encontrándonos en la calle, tomando algo, entonces incluso en esas mismas concentraciones que sirven un poco para dar a conocer que estamos ahí, también sirven para que nos juntemos, porque además todas las personas no somos de Vizcaya como estamos aquí ahora. Hay personas de Guipúzcoa, personas de Álava, personas de Navarra y personas de Iparralde, con lo cual esas personas desean que lleguen las concentraciones para poder vernos, darnos un abrazo e incluso en algún momento después de terminar la concentración comer, las personas que nos podamos quedar a comer e intentar reírnos de algo y sentirnos normales, porque cuando estás con otra persona que está igual que tú te sientes normal, porque no te está poniendo, o sea, si tú cojeas o tú vas más despacio o tú te mareas o te duele algo, es que la otra persona está igual, no va a juzgar nada, es que lo entiende perfectamente y es que da igual que estemos todos, da igual la edad que tengamos, quiero decir, estamos todos de la misma manera. Entonces nadie juzga a nadie y nadie le va a importar que una persona se retrase, tarde menos, haya que acompañarla, bueno, pues todas esas cosas. Entonces es muy importante. Es cierto que muchas personas sí asisten a psicólogos y a psiquiatras, normalmente por la Seguridad Social, por Osakidetza, pero claro, el tratamiento que pueden darles es muy escaso, porque hay mucha demanda. Entonces al final no hay un seguimiento. Si alguna persona tiene la fortuna de poder hacerlo de manera privada, quizás pueda tener un tratamiento mayor. Pero si no, claro, no hay ningún tipo de terapia ajustada a nuestra enfermedad, ni en cuanto a ejercicio que ha mencionado, ni en cuanto al tema psiquiátrico o psicológico. No lo hay. Entonces esto es muy difícil de llevar, por eso a veces tenemos que hacerlo como podamos. Yo, por ejemplo, en la asociación he hecho un grupo pequeño de WhatsApp que es para las personas que están, como digo yo, viviendo momentos rojos. Esto lo llamo yo así, no es que sea, pero los momentos rojos los llamo esos momentos en el que una persona dice, voy a tomarme algo y morir, no quiero aguantar más. Ahí quería entrar, ¿no? Bueno, como psicóloga, en este caso amateur que eres, ¿no? ¿Cuáles son los temas principales que detectáis más entre el colectivo de personas que estáis? ¿Cuáles la ansiedad? ¿Es el miedo a la muerte? ¿Es intentos de suicidio? ¿Qué es lo que es? Porque, por ejemplo, la incidencia de suicidio entre el colectivo es alta, ¿no? No todo el mundo lo verbaliza, pero te das cuenta de que luego cuando hablas con una persona que ha estado mucho tiempo callada y que yo de vez en cuando pregunto, ¿cómo estás? Y te das cuenta que ha intentado hacer algo. Ya me quedo así un poco, empiezo a hacerme la cabeza como diciendo, bueno, otra persona más, qué duro es esto. Porque es como una sensación de no quiero perder a nadie, no podemos perder a nadie, no se puede ir nadie, menos porque no nos ayuden. Entonces, el miedo a la muerte es curioso, no es lo que más pronuncian las personas, no he notado yo que sea lo que más tengo miedo a morir con esto, pero sí el deseo de morir en el sentido de dejar de sufrir, no porque no ame la vida, sino porque lo que no quiere es que le duela más la vida, que le duela más lo que tiene, porque es que al final, en nuestro caso, hasta la vida nos duele, quiero decir. Y aunque amemos la vida, yo que soy una vitalista, o sea que la vida es lo más hermoso que nos han dado,
y que tiene momentos muy bonitos, pero luego a veces tiene baches y hay que cogerlos, pero es que estos baches son terribles. Entonces, si el índice de personas que han hablado de suicidarse, pues hombre, para mí siempre es importante, no es la mayoría, pero es un grupo, y para mí, como todas las personas son igual de importantes, pues a mí me parece terrible, porque siempre tengo ese miedo de que algún día acierte y se vaya. Isabel, tenemos 10 minutos a 13 minutos. No sé si vosotros queréis comentar algo, añadir algo que está diciendo Isabel. Yo una cosita, Espera, te voy a pasar el micrófono, porque si no, no van a oír nada. Y luego ya pasamos a las preguntas vuestras. Vale. Hola, yo soy Yolanda, soy también paciente de la primera ola y en principio lo que comentabais el tema de la muerte, el caso es que nadie nos ha dicho cómo vamos a acabar. Entonces no es ese miedo